gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, porque por medio del Espíritu Santo tú colocas en el corazón de tus hijos, Señor, que vengan a tu casa, que vengan al encuentro contigo, Señor. Tú los motivas, tú los instas, Señor, a venir a humillarse ante tu presencia, Señor. A pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de la indiferencia, a pesar de la pereza, a pesar de cualquier otro sentimiento adverso que les pueda ser obstáculo, tú les das la capacidad, Señor, por medio de tu gracia para vencer y que vengan a reunirse y sentarse en tu mesa. Señor, que todos aquellos pasos que tú vas a usar el día de hoy para servir las mesas, Señor, para darles de beber, darles de comer, lo hagan con el temor santo y reverente que se necesita, Señor, con toda la responsabilidad y con toda autoridad, Señor, puedan proclamar tu palabra, Padre, para de esa forma hacer crecer a tu pueblo, Señor, en el conocimiento de ti. Así que abre los oídos, Señor, y da las palabras sabias en este día, Señor. Amén. Hoy vamos a continuar mirando las parábolas de Jesús, mirando a Jesús a través de estas palabras, porque si caemos en cuenta, como yo lo acabo de decir ahorita cuando oré, de que somos instrumentos en las manos de Jesús y que a través de nosotros Jesús se manifiesta, entonces podemos decir que a través de cada una de estas parábolas Jesús también se muestra de la misma forma. Y vamos a ver una muy emblemática, una también bien conocida, una de las también populares, que quizás no tenemos la explicación directa de Jesús, pero eso no quiere decir que la misma Biblia, que es la palabra de Dios, no nos dé un poco más de iluminación y de entendimiento para saber qué fue lo que nos quiso decir de Jesús con esta pequeña parábola, pero muy rica y muy poderosa. Vamos a Mateo 5, versículo 13, voy a leer la PDT. Mateo 5, versículo 13. Esta está metida dentro del famoso sermón de las bienaventuranzas, el primer sermón que Jesús pronunció ya con su ministerio público prácticamente y que fue reseñado ampliamente en el caso del Evangelio de Mateo de parte del apóstol Mateo, que causó una revolución y una controversia a sus oyentes y se esparció por todo lugar. Mateo 5, versículo 13. Jesús dice estas palabras: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Quiero comenzar diciendo que estas primeras palabras de Jesús tienen una gran connotación en cuanto a la identidad y el propósito del pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de este mensaje. Usted se va a dar cuenta que esto no es simplemente una comparativa para Jesús indicar que debemos proceder de una forma, sino le está hablando a la esencia misma de la identidad de lo que es ser iglesia. Porque recordemos que en este punto solamente los apóstoles eran la representación de la iglesia, porque eran los únicos que estaban oficialmente allí con Jesús todavía, y a ellos se les iba a tocar la tarea de esparcir y de expandir las enseñanzas de Jesús. Así que lo primero que quiero resaltar es que Jesús trae la identidad a la iglesia, empieza a traer la identidad de la iglesia en este punto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la sal? Cuando usted le echa sal a la comida, lo primero que hace la sal es que influenciar todo el alimento. Sin importar la poca cantidad que usted le eche, ya sea por cuestiones de salud, o ya sea porque le gusta mucho la sal, o porque le gusta poco, bajo en sal, absolutamente todo lo que la sal toca lo influencia. Y por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está llamada a ser la influencia de la sociedad. Está llamada a ser también una influencia. En contraste con la levadura, que usted lo encuentra en las Escrituras, la levadura también es una influencia. Pablo dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa, pero a diferencia de la sal, la levadura corrompe. ¿Por qué? Porque la levadura es un tipo de hongo y que por lo tanto también en pequeñas cantidades tiene un gran poder influenciador. No necesita usted echarle mucha levadura, porque un poquito es suficiente para una gran cantidad de masa de pan. Y mire que en la época se comía bastante pan sin levadura precisamente, y se usaba también con la levadura
cuando había una fiesta en particular, que era la fiesta de los panes. Pastor, pero es la fiesta de los panes sin levadura, sí, pero también se usaba para contrarrestar, para contraste. Entonces, a diferencia de este componente de la levadura que era bien conocido por el pueblo, la sal también era un elemento fundamental en la sociedad judía. Yo le quiero recordar otro dato geográfico que no pasa desapercibido y que Jesús y lo que lo están escuchando lo entiende muy bien y no le es extraño, y es que el asentamiento de la sociedad estaba cerca del Mar Muerto. ¿Usted sabe por qué se le dice Mar Muerto? Se le dice Mar Muerto porque no hay vida marítima, y la razón es porque esa parte del mar tiene altas concentraciones de sal. Tiene tanta sal que no es posible que los peces vivan allí. Por eso le dicen Mar Muerto. Por lo tanto, ellos tenían acceso a grandes cantidades de sal. Pero vamos a ir mirando otras características relevantes y el por qué Jesús usa este elemento para usar esta parábola y decirle: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa que la iglesia? ¿Qué significa que yo como hijo de Dios hoy día, en el año 2023, yo lea esas palabras dichas por Jesús hace 2023 años atrás y tengan la misma relevancia y vigencia de hoy a hoy día? ¿Cuál es esa connotación que Jesús le está dando? Ustedes son la sal de la tierra. Número uno, yo lo acabo de decir, que tenemos que entender que nosotros estamos para ser influenciadores, no para ser influenciados, que es lo que hoy día se ve por corrientes filosóficas contrarias al Evangelio, por doctrinas erráticas y heréticas. No, es al contrario, es para la preservación, una de las características de la sal. Pero vamos a seguir leyendo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? De verdad que a lo mejor usted no lo sabe, pero existe la sal contaminada, que es cuando la sal pierde su sabor, que es cuando la sal se entremezcla con otras sustancias y básicamente no es sal. Se empieza a degradar su composición y deja de ser sal. Y continúa Jesús diciendo en este versículo: ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. ¿Por qué Jesús dice que ya no sirve para nada? Porque, número uno, pierde su sabor, que es una de las principales características. Número dos, al perder las componentes, la capacidad de su integridad, de su esencia, de su sustancia, ya no sirve para el segundo uso de la sal que se ha venido usando a lo largo del tiempo, que es la preservación. ¿Cómo lo usaban antes? Pues antes de la existencia de los refrigeradores para conservar la comida, se usaba la sal en grandes cantidades. Usted le echa eso a la carne y puede durar días, semanas inclusive la sal. ¿Por qué? Porque evita la putrefacción, evita que los parásitos le nazcan, evita que otros insectos como las moscas que se comen las cosas que están por entrar en fase de composición se posen sobre ella y vomiten sus larvas. Eso lo hace la sal. Pero eso no lo hace el azúcar, por ejemplo, que también es algo que le gusta mucho a la gente y le gusta bastante muchas veces. Usted agarra el mismo alimento y lo llena de azúcar y se va a descomponer más rápido. Pero no pasa con la sal. Entonces Jesús dice acá: ¿cómo podría volver a ser salada? Indicando entonces que la cantidad de sabor o de concentración de la salitre es un indicativo bueno de que la sal está en óptimas condiciones. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. ¿Por qué Jesús dice que si la sal pierde sabor, la gente no es que la va a echar solamente a la basura, sino que va a ser pisada por la gente? Esto lo vamos a entender en el contexto cultural de la época para poder entender por qué Jesús le está diciendo esto a la gente, y usted va a entender también. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio 29, un momento. Vamos al Antiguo Testamento, no saqué el dedo de ahí de Mateo, pero vamos a seguir mirando cómo el pueblo de Israel entendía el uso y el significado de lo que era la sal.
Deuteronomio 29, 19. Tenemos que irnos a la época de Moisés. Tenemos que irnos a la ley mosaica. Tenemos que irnos al resumen de esa ley, que básicamente eso es lo que es Deuteronomio. El resumen y la explicación de las leyes levíticas, de la ley mosaica, como se le dice a grosso modo. En este punto, ya pasamos al famoso capítulo de Deuteronomio 28 de las bendiciones y las maldiciones, y Moisés hace un recuento, un recordatorio al pueblo de varias cosas en relación al pacto que ha recibido de parte de Dios. Y en el versículo 19, pues no lo vamos a poder leer todo completo, solamente para entrar un poco en el contexto. En el versículo 19, Moisés le dice al pueblo: los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. El Señor los apartará de las demás tribus de Israel para echar sobre ellos todas las maldiciones del pacto registradas en este libro de instrucción. Entonces las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor la aflige, y exclamarán: toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo. Resulta que cuando la sal en exceso, en cantidades exorbitantes de kilos, de toneladas, junto con el azufre o los dos minerales mezclados, resulta que no preservan, sino que vuelven infértil los sembradíos. Vuelven una tierra fértil en imposible de sembrar y de cosechar. Así que la sal, también en excesos, se vuelve una maldición. Porque la tierra no puede ser trabajada. Y aquí vemos una clara advertencia dentro de la ley mosaica de parte de Moisés al pueblo de Israel. Y si usted no lo sabe, muchas veces en la antigüedad, cuando iban a la guerra y uno de los bandos le ganaba al otro bando, el bando ganador, para evitar la sublevación y la multiplicación y mantener dominada al bando perdedor, le esparcía azufre y sal a sus tierras, para que no pudieran sembrar, para que no pudieran comer, para que se mantuvieran débiles y limitados a ser subyugados. Eso era con lo que estamos mirando acá, era una maldición que Dios permitía sobre la tierra. Interesante ver que entonces la sal no era solamente una bendición. Esto nos ayuda a entender mejor que entonces la sal era un mineral tan común como hoy día usted va y compra la sal por granos, dependiendo, ¿no? Pues en la época tenía mucha más relevancia. Culturalmente hablando, era un mineral mucho más importante que quizás hoy día, porque tenía mucha más presencia, mucho más valor, dependiendo del uso que se le diera. Y fíjese que entonces hasta era un elemento dentro de la guerra, porque yo lo acabo de explicar, le echaban bastantes toneladas de sal a la tierra para que fuera imposible que esa tierra fuera fértil, para que todo lo que se sembrase ahí se muriese en exceso. Interesante este contexto cultural. Por lo tanto, cuando Jesús habla en Mateo 5, volvamos a Mateo 5, y le habla de la sal, a la gente no le causa extrañeza, a la gente no le causa rareza. Por eso que Jesús siempre usaba elementos que la gente conocía muy bien para que le pudiesen entender a él las enseñanzas. Pero aquí evidentemente no lo está diciendo como una maldición, no le está diciendo a la iglesia: usted es una maldición de la tierra. No,
Recuerda que simplemente estamos abordando un poco más el contexto para que usted vea que el tema de la sal, de este mineral, era ampliamente conocido y usado dentro de la cultura de la época de Jesús. Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero hay un problema, pero si la sal pierde su sabor, ¿en qué momento la sal puede perder su sabor? ¿De qué forma la sal pierde su sabor? ¿Es posible que la iglesia entonces pierda su identidad? Sí, pierde su identidad. ¿Es posible que la iglesia se desvirtúe en su propósito? Sí, se puede desvirtuar de su propósito. Y hoy lo vemos con estas corrientes filosóficas que se han infiltrado en la iglesia y han mezclado el evangelio con justicia social, han mezclado el evangelio con política, han mezclado el evangelio con ideologías culturales que son totalmente contrarias al diseño de Dios. ¿Y eso qué está haciendo? Que la sal pierda su sabor, porque Jesús dijo, es que ustedes le van a echar sal al mundo. Sí, pero el salero, que es la iglesia, no nos podemos quedar concentrados en el salero, porque ahí no hace efecto la sal. Yo necesito salir fuera del salero, yo necesito esparcir esa sal, pero yo me tengo que asegurar de que yo no pierda mi sabor, de que yo no pierda esa concentración. ¿Cómo podría volver a ser salada? Jesús se pregunta, si ya está contaminada. Una de las razones en la que se contaminaba la sal, o que la sal perdía su sabor, era que se mezclaba con otros elementos y con otras sustancias. Y recuerda que para la época, que no había la tecnología tan avanzada como la tenemos hoy día, cuando se mezclaba la sal con otro componente, tú no podías separar las partículas. No como quizás hoy día sí se puede hacer, a través de los avances de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la sal era muy bien conservada en lugares donde no se contaminase con otras cosas. ¿Por qué? Para evitar esto, que fuera útil. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Esta parte la vamos a mirar luego, más abajo, y usted va a poder entender mucho mejor por qué Jesús dice que se tira y la pisa la gente. Vamos a Marcos 9, versículo 50. Aquí voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Marcos 9:50. El apóstol Marcos también reseña estas palabras de Jesús, pero es interesante que él le da énfasis y resalta otra parte de las palabras de Jesús en esta pequeña parábola, pero tan significativa para nosotros, los hijos de Dios. Marcos 9:50 reseña lo siguiente: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Y miren lo que dice el apóstol Marcos: entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Y uno puede decir, ajá, pero ¿qué tiene que ver la sal con la paz? ¿Qué tiene que ver la paz, la armonía, la relación con otros dentro de lo que es la parábola de la sal? Porque pareciera que como que no cuaja, como que no tenemos esa iluminación. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Marcos que no nos está diciendo el apóstol Mateo? Porque el apóstol Mateo evidentemente está resaltando algo de esa parábola, de la palabra de Jesús, y el apóstol Marcos está resaltando otras. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Marcos? Bueno, yo me quedé con lo siguiente. Digo, bueno, Espíritu Santo, ayúdame a entender estas palabras, porque tú las inspiraste, el apóstol Marcos las dejó acá para nosotros, y es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Y yo me quedé con esta frase que tiene la NTV que dice: deben tener las cualidades de la sal. Las cualidades de la sal, Señor, las cualidades de la sal. Yo creo que aquí está la respuesta para poder entender esa otra frase que viene luego en el versículo 50. Indagando un poco sobre el tema de la sal, y es que esto yo no lo conocía porque no me lo esperaba, pero me pareció bastante interesante y me ayudó a tener ese entendimiento de lo que quiere decir el apóstol Marcos. Que otro de los usos que se le daba a la sal en la antigüedad era el salutífero. Te dirá, ¿qué es eso? Yo me hice la misma pregunta.
así se le denomina técnicamente. El salutífero era lo que prácticamente la técnica ancestral antigua que se usaba para evitar que una herida abierta en el cuerpo se hiciera purulenta, es decir, le saliera sal, se volviera infecciosa, porque recuerde, como ya usted se lo va a imaginar, hoy día tenemos antibióticos, que gracias a esos antibióticos, uno de los puntos es que mata las infecciones o evita que algo que ya está en una pequeña etapa de pus, que el pus es básicamente un principio de infección, son las células de nuestro cuerpo, los glóbulos blancos, combatiendo contra un germen, contra una bacteria, y esos glóbulos blancos son básicamente glóbulos muertos, pero eso se vuelve pus, y eso es un problema. Pues en la antigüedad no tenían antibióticos químicos, pero sí tenían sal. Y usted dirá, pastor, pero es que echarle sal a una herida, eso es horrible, eso es como que si usted le echara limón. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Sí, es verdad, totalmente cierto. A corto plazo, en el momento, eso va a ser, vamos a decirlo así, peor la cura que la enfermedad. El ardor, el picor, es horrible. Por supuesto, estamos de acuerdo totalmente. Y más si es una herida grande, y más si es una herida que está ahí en carne viva, así que está, dígame si la herida es profunda. Uy. Pues resulta que se usaba el salutífero porque se les echaba sal y, aunque usted no lo crea, la herida cauterizaba más rápido, paraba la infección y el sangrado. ¿Qué remedio más incómodo? Sí, es un remedio incómodo. Es un remedio que le va a arder bastante. Es un remedio que le va a provocar echarse agua para quitarse la sal, pero si te echas el agua para quitarte la sal, te estás tú mismo quitándote la cura. Es un proceso intenso porque la sal es abrasiva, pero a fin de cuentas era lo más saludable para la época, era lo que los médicos recetaban, imagínense. Y entonces, a ver, ahora vamos al plano espiritual de la enseñanza. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dice Marcos en 9:50? De que luego que dice que la sal pierde su sabor, y dice, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz los unos con los otros. Pues que precisamente la iglesia puede sufrir de heridas espirituales del alma, heridas espirituales del corazón, heridas espirituales que afectan la relación que tú tienes con tu pareja, que tú tienes con tus hijos, que tú tienes con tu yerno, que tú tienes con el vecino, que tú tienes con el suegro, que tú tienes con el jefe, que tú tienes con el compañero. Es decir, cualquier relación interpersonal donde haya dos o más personas es propensa a recibir y hacer heridas que van a causar muchas veces heridas profundas en los corazones y en las mentes de las personas. Muchas veces lo hacemos con conciencia o lo hacemos inconscientemente, y que por lo tanto también no solamente somos víctimas, podemos ser victimarios, porque podemos herir a una persona y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Y qué necesitamos entonces? Necesitamos echarle la sal. ¿Y cuál es esa sal? La sal del perdón. El Evangelio es perdón. Gente que no merecía ser perdonada, por gracia recibió el perdón de Dios de sus pecados, de sus faltas y de sus ofensas. Y hasta mismo Jesús enseñó que si nosotros no perdonamos la falta de lo que nos ofende, nuestro Padre Celestial no nos perdonará las nuestras. Creo que lo reseña el apóstol Lucas en su Evangelio, si mal no recuerdo. Entonces el perdón, si nosotros somos humildes para reconocer nuestras faltas hacia Dios y vamos y pedimos perdón, Señor, perdónanos, perdónanos. Tenemos que también tener la humildad para ir a aquellos a los que hemos herido o nos hemos dado cuenta ya de que lo hemos herido por alguna razón y pedir perdón también y dar perdón. Eso es echar sal. Yo puedo decir entonces que cuando la fe se contamina y permite que el orgullo, que la prepotencia, que la soberbia se mezcle, estamos perdiendo sabor como la sal que somos.
porque nos va a costar perdonar y nos va a costar pedir perdón. Porque si tú no reconoces que tienes que pedir perdón, estás perdiendo la capacidad de sanar al otro. No vas a poder ser salutífero, espiritualmente hablando. Y yo sé que el proceso del perdón es doloroso y es incómodo, y por eso nos cuesta. Por eso que al momento de hablar las cosas que nos hieren, nos podemos amargar, nos podemos irritar muchas veces. Nos tenemos que bregar a algunos hasta con el viejo hombre, con el mal genio. Yo entiendo eso, porque es un proceso que al momento, así como la sal cuando cae en herida, genera una incomodidad y hasta una desesperación en el cuerpo, porque arde, porque es abrasiva, porque está combatiendo contra lo que está allí dañando. El proceso del perdón es igual. Yo no he visto, y eso es en algo en lo que puedo decir que cuando lo veo en las películas y en las series, está bien representado cuando uno de los personajes le toca reconocer su error y le toca pedir perdón, y a la otra parte le toca el proceso de perdonar, si es que el otro caso perdona. Siempre cuando usted lo ve en pantalla, usted ve la incomodidad, usted ve como que ese momento tenso, pero por lo que se está hablando, que es perdón. Es igual. En la vida real pasa igual. Nos cuesta ese proceso. Y más cuando hay heridas profundas de tiempo, de reiteradas acciones que han venido dañando, hiriendo a una persona. El proceso puede ser largo, puede ser doloroso. Puede llevar tiempo, pero es necesario empezar. Y eso lo hace la sal. Yo no conocía esto, yo me sorprendí mucho que los médicos usaran la sal. Yo tengo que ser sal. Ahora yo puedo entender más porque el apóstol Marcos dice, entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. Y luego dice, y vivir en paz unos con otros. Cuando tú no has pasado por ese proceso, tú no puedes tener paz con tu hermano. Si no hay perdón genuino y verdadero, no hay paz. Y nosotros somos, Jesús dijo precisamente en Mateo 5, somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, dijo Jesús. Entonces, el ser sal, definitivamente, y no perder ese sabor, esa sazón, tenemos que defenderlo y tener la determinación de hacer lo necesario para no perder el sabor. Porque ya sabemos que todos somos sal, pero aquí viene la pregunta, ¿has tú perdido sal en los últimos años? ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Señor, yo he perdido mi capacidad de salar. Y vivir en paz unos con otros. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que vivir en paz, tenemos que procurar la paz los unos con los otros. ¿Cómo yo puedo tener la paz con el vecino del lado, con el que no es cristiano, con el impío, si no tengo paz con el hermano, con el que se congrega conmigo en la iglesia, con el líder que lo veo, con el pastor? X. Y ya usted sabe, porque muchos de los que me escuchan tienen tiempo en el Evangelio y quizás tienen unos cuantos casos de conocimiento previo de situaciones entre los mismos hermanos de la iglesia. Y saben que este punto en particular, lastimosamente, es muy común hoy día en las iglesias, en la que muchos prefieren irse de la congregación a otra congregación con tal de no pasar por el proceso del perdón, de la reconciliación y de establecer la paz nuevamente con ese hermano. Piensan a lo mundano, borrón y cuenta nueva, paso la página. El que se quede en esa iglesia y yo sigo en relación con Dios en otra iglesia, como que si creen que eso no está bien delante de Dios. Ese no es lo que Dios desea. Eso no es. Porque están perdiendo su sabor. Están perdiendo su sabor. Está bien, usted se quiere ir para otra iglesia, váyase, pero váyase en paz. Si usted no se ve en paz, estás perdiendo tu sabor como sal. Entre ustedes deben, y aquí hay un mandamiento apostólico, pues lo pone el apóstol Marcos, es un deber de nosotros tener las cualidades de la sal. Aquí lo pone, esta versión, la NTV, le pone ese énfasis. Ustedes deben, no es que si quieres, no es que si tienes ganas, no es que si te gusta o no te gusta, es que debes tener las cualidades de la sal. Y la sal tiene la capacidad de erradicar o de impedir una infección profunda y de evitar el pus en una herida. ¡Wow!
Me impactó el leer esta cualidad de la sal. Y aquí me dice, yo tengo que tener esa cualidad. Yo tengo que tener entonces la capacidad de hacer lo necesario para sanar la herida de una persona. Por eso que cuando Jesús lee Isaías, proféticamente hablando, cuando dice que se sentó en el trono del Mesías, dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús es el mayor ejemplo de sal. Él es el grano mayor de la sal, si usted lo quiere ver así. Y dice, ustedes también son así como yo. Vaya. Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Vivir en paz unos con otros. Lo que pasa es que lo acabo de decir, el proceso del salutífero es doloroso, incómodo, abrasivo, pero luego que pasa ese momento, viene el resultado, que es lo más importante, que es la salud, que es la herida sanada, que es que la persona, el cuerpo regresa a su vigor de salud. Y eso es lo que Dios quiere, que el corazón y que el alma tengan un vigor espiritual, porque una persona con heridas abiertas no va a tener vigor espiritual. Se va a mantener limitado espiritualmente hablando en un estado de debilidad. Le va a costar crecer, le va a costar mantenerse. Y dígame esos casitos de esos hermanos que cuando usted los escucha, no, yo tengo 30 años en el Evangelio, pero me conozco todas las iglesias de la ciudad, y en todas me fui de esta porque me hicieron esto, me fui en la otra porque me pasó esto, después llegué a la otra porque me invitaron, pero esa persona que me invitó me hizo lo otro, y usted dice, Dios mío, 30 años de heridas abiertas, o en esta me hicieron esto y entonces yo esta vez no me la dejé hacer, y entonces yo también le hice esto, entonces a él le hicieron una herida y él también causó una y hasta peor. Un desastre, voy a ponerlo, porque hay casos así dentro de la iglesia. ¿Usted cree que esa persona haya perdido algo de sabor? Yo creo que necesitas pasar por un proceso de salutificación espiritual, porque necesita recibir sal para que esas heridas sanen, y luego necesita él, cuando recupere ese sabor, echar sal en otras heridas también. Definitivamente que esta pequeña parábola, mire todo lo que engloba, todo lo que hay en esta breve parábola de Jesús, pero tan significativa, tan llena de simbolismo, tan llena de verdad espiritual. Y ahora sí usted entiende Marcos 9:50, cuando el apóstol dice, entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros, porque ahora usted sí lo puede asociar, y ahora usted sí puede entender por qué el apóstol Marcos resalta estas palabras y qué era lo que Jesús le estaba diciendo a la gente. Vamos a Lucas 14:34, aquí voy a leer la versión TLA. Lucas 14:34. Lucas 14:34, la versión TLA dice, vamos a ver qué nos dice el apóstol Lucas ahora. El apóstol Lucas también resalta las palabras de Jesús, pero en esta versión le da otras características interesantes. Vamos a ver qué es lo que enfatiza el apóstol Lucas. Dice, la sal es buena, pero cuando pierde sus capacidades se tira a la basura. Es decir, cuando se contamina con otros minerales, porque ellos no tenían la forma y la manera de separar el granito de sal de ese otro contaminante, por lo tanto ellos tenían que tirarlo. Pues ya no sirve ni para el horno de barro, ni para hacer combustible con el estiércol. Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Es interesante ahora los datos, el énfasis, la enseñanza que nos da el apóstol Lucas. Estamos hablando entonces que Mateo resalta algo, Marcos resalta algo y Lucas resalta algo de una misma parábola. Cuando pierde sus capacidades se tira a la basura, pues ya no sirve ni para el horno de barro. Y yo quiero que usted entienda ahora que en el ámbito cultural, cuando prendían el horno de barro, adentro, en el piso, le echaban sal en una cantidad moderada para incrementar el fuego dentro del horno.
Yo no sabía eso. Interesante. Interesante que ese era otro uso que le daban dentro de la cultura a la sal en la época de Jesús. Aquí hay una descripción que dice la palabra. ¿Qué dice? En aquella época, la sal en trozos se colocaba como piso en los hornos para aumentar rápidamente su calor, y también se mezclaba con estiércol para que sirviera de combustible. Otro dato interesante que nos da el apóstol Lucas acá, lo dice esta versión, ni para hacer combustible con el estiércol. Yo quiero que usted sepa que por lo general las personas les gustaba usar, cuando la sal se les contaminaba un poco, si se le mezclaba con otras sustancias, le daban estos dos usos: la ponían en el horno o la usaban para hacer combustible con el estiércol del ganado, porque ya estaba un poco contaminada. Es decir, la que no se les había contaminado la preservaba, la guardaba para darle otro tipo de uso, y a las que se les contaminaba un poco le buscaban igual otro uso, porque todavía servía en una escala inferior, pero tenía un uso. Y este ya es como que dice el uso mínimo que se le podía dar a la sal. Bueno, ya se me contaminó este tarro, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, necesito cocer algunas cosas y necesito que se me cuajen rápido en el horno. Voy a echarle abajo en el fondo. O necesito combustible, porque viene el invierno, necesito alumbrar en las noches y ya se me está acabando. Voy a mezclarlo con el estiércol del ganado para tener combustible. Interesante que ahora acá el apóstol Lucas nos dice que aunque esté contaminada la sal, se le puede dar un pequeño uso mínimo. O sea, a este punto todavía se puede usar. Entonces tenemos que entender esto, que tenemos que, como lo dice acá la parte final del versículo 35, si en verdad tenemos oídos, presten mucha atención. Nosotros tenemos que tener esta capacidad de salar. ¿Contaminada, pastor? No, contaminada no. Pero que seamos útiles. Que el Señor pueda encender la chispa del Espíritu en nosotros y que podamos nosotros avivar a otros con el fuego del Espíritu. Con el fuego del Espíritu. Que esa sal nos permita a nosotros pasar por los momentos difíciles, porque a todos nos llega el día malo, todos vamos a ser como vasijas en manos del alfarero. Esa parte muy filosófica nos gusta, pero no nos gusta ya cuando el alfarero nos tiene metido en el horno. Cuando te da la presión, Señora, ¿hasta cuánto esta situación? Necesitamos la sal para resistir, para atender. La Reina Valera usa un término que hoy día muy poco se usa, pero prácticamente es la capacidad de resistencia y persistencia, longanimidad, usa la Reina Valera, creo. Es un término que hoy día no se usa. Tenemos que tener esa capacidad de aguante, de resistencia, pero eso nos la da ¿qué? La cualidad de la sal. Es una virtud de nuestro carácter. Tenemos que madurar esa virtud de nuestro carácter. Tenemos que tenerla. Es interesante, fíjense entonces cómo Mateo nos enfatiza algo. Quiero regresar a Mateo 5:13, porque leímos al final, en el versículo 13, perdón, Mateo 5:13 dice, sino para ser tirada y pisada por la gente. Yo quiero recordarles que en la época de Jesús había asfalto, porque el asfalto ha existido desde que se murieron los dinosaurios, porque básicamente son fósiles que han pasado por mucho tiempo, pero no tenían esta capacidad que tenemos hoy día de agarrar el asfalto, de hacer pistas, tranvías, bypass y toda esta cosa de movilidad, que eso permite el desarrollo de las naciones. Y entonces era muy arcaico, era con piedras, era con tierra, y una de las formas que le usaban también, que lo leímos en Deuteronomio 29, es que agarraban la sal que ya estaba contaminada, pero ya no servía ni siquiera para echarla en el horno, no servía tampoco para hacer combustible. ¿Y ustedes saben qué hacía la gente? Agarraba esa sal y la echaba frente a sus casas, en la pista. Porque como lo vimos en Deuteronomio 29, la sal no permite que crezca monte, que crezca fruta, que no crezca nada, y los caminos eran de tierra. Echaban esa sal
para que se mantuviera la pista libre, para que se mantuviera la calle. Y por lo tanto, la gente cuando pasaba, la pisaba. Por eso Jesús dice en Mateo 5, ya no sirve. O sea, no le puedes dar un uso útil a la sal, porque ya perdió toda su cualidad. No la puedes usar ni siquiera para hacer combustible, no la puedes usar ni siquiera para hornear. Tienes que tirarla. ¿Dónde la vas a tirar? Y la tiraban en las veredas, en las calles, para mantener las pistas abiertas y libres, transitables, para evitar que creciera maleza, junco, etc. Y por eso era pisada por la gente. Eso es lo que ocurre con la iglesia, eso es lo que ocurre con los hijos de Dios cuando pierden su capacidad de sanar. Pero vamos a entender mucho a profundidad, mucho más, esta cualidad. Vamos a mirar, porque todavía queda un poquito más interesante esta parábola de Jesús. Vamos a Levítico 2, versículo 13. Voy a leer la PDT. Levítico 2, versículo 13. Vamos a entender un poco el ordenamiento ceremonial dentro de lo que es la ley mosaica, la ley ceremonial. Voy a leer la PDT. Levítico 2, 13, la PDT. Moisés le da el ordenamiento a la tribu de Leví, a través de Aarón, de todo lo que se tenían que hacer, y también le dice al pueblo en qué condiciones tenían que traer las ofrendas y qué tenían que hacer con las ofrendas. Y el versículo 13, mire lo que dice: además echarás sal a todas las ofrendas de cereal que traigas. No permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. Todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Interesante este versículo, porque aquí nos habla entonces que Dios también ve la sal como el pacto que tiene con su pueblo. Y es interesante también que le dice: toda ofrenda de cereal que traigas a mi casa, me la tienes que traer mezclada con sal. Interesante. ¿Por qué? Porque la sal preserva. La sal también entonces es un símbolo de santidad, de pureza, de consagración. Y representa nada más y nada menos, dicho por el mismo Dios, el pacto. Es un símbolo del pacto que Dios tiene con su pueblo y que el pueblo tiene que recordar que tiene con Dios. Por lo tanto, ¿cómo enlazamos esto? ¿Cómo vemos la enseñanza de Mateo 5, la parte final, cuando dice que es tirada y pisada por la gente? Porque precisamente cuando la iglesia, cuando el Hijo de Dios se desvirtúa, se diluye, se contamina, se entremezcla, de una manera tal que la santidad es simplemente eso, un nombre, un término religioso en su vida, es avergonzado, es humillado, no está apartado para Dios. No recuerda el pacto, porque nosotros representamos al pacto de Dios mismo. Cuando usted dice: yo soy cristiano, usted le está diciendo a la gente: yo tengo un pacto con Dios. Esto me hace recordar a David cuando le dijo a Goliat: gigante incircunciso. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es que tú no tienes pacto con el Dios verdadero. Yo sí tengo pacto con el Dios verdadero. Lo que pasa es que los cristianos hoy día, esta buena parte de la generación que se está formando, que va a venir a ser la representación el día de mañana de la iglesia, se está formando bajo un esquema solamente en la que le conviene recordar el pacto solo para términos de beneficios personales, sobre todo desde el punto de vista material. Pero acá vemos que Dios le dice: la sal, no permitas que la sal del pacto de Dios falte en ninguna ofrenda de cereal. O sea, no había forma alguna de presentarse delante de Dios sin que la ofrenda de cereal no tuviese sal. No era recibida por ningún sacerdote. No había forma alguna de que eso pasase. Porque todas tus ofrendas tendrán que tener sal. Si vemos hoy día la enseñanza espiritual de lo que es la sal, de que tú y yo somos la sal y que nos estamos presentando delante de Dios como ofrendas vivas, porque ahora vamos a 1 de Pedro 2.5,
Sigo con la PDT. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. El apóstol Pedro viene hablando de que Cristo es la piedra angular, la que desecharon los edificadores y sobre la cual Dios está estableciendo todas las cosas. Y luego de eso, versículo 5, dice el apóstol Pedro, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ahora el apóstol Pedro dice que la iglesia es templo espiritual, lo que viene siendo ser iglesia. Y también dice luego lo siguiente, ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes. Es decir, no solamente somos la casa de Dios, sino somos el templo, somos los sacerdotes santos que oficiamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero no se queda allí, mira lo que dice luego. Y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Y cómo debe ser una ofrenda agradable a Dios? Según Levítico, tiene que venir ¿qué? Con sal. Pero si Mateo dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a volverlo a recuperar? Entonces nuestra vida como ofrenda a Dios es una ofrenda desagradable. Dios no la acepta, no la mira. Todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, todas nuestras obras son como la ofrenda de Caín. Ahí está. Dios ni siquiera se inmuta en mirar, en voltear a ver. Es desagradable. Así que el servicio que podemos hacer puede ser desagradable. Las acciones que podemos hacer puede ser desagradable. Porque son sacrificios espirituales agradables a Dios. Esto no tiene nada que ver con ofrenda monetaria, como dicen algunos. Tenemos que ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Así como el pueblo de Israel llevaba ofrendas al tabernáculo con sal, nosotros también ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo agradables a Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de sal? ¿Cómo está esa sal? ¿Cómo está? Y quiero concluir en Apocalipsis 2:23. Aquí voy a leer la Reina Valera 60. Apocalipsis 2:23. Esos sacrificios espirituales son entonces las obras, las acciones que nosotros hacemos como hijos de Dios a nivel personal, como cuerpo en Cristo, a modo colectivo, como iglesia local o como denominación, etc. Apocalipsis 2:23. Hablando pues a una de las iglesias que recibió cuestionamiento y reproche fuerte de parte del Señor Jesús, yo diría que una de las más fuertes. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús escudriña la calidad en la que se encuentra la sal de tu vida. Él pesa esa sal. Él mira si esa sal ha perdido sabor o no, si se ha mezclado con otros contaminantes o no, y si estás salando con tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tienes 20 años en el Evangelio, tienes 30 años en el Evangelio. ¿Qué has hecho tú por Jesús? A ver, ¿cuáles son esas obras que tú has hecho por Jesús, iglesia? O hijo de Dios o hija de Dios que me estás escuchando. Porque al día de mañana, aquí dice que os daré a cada uno según vuestras obras. Y esto no es primera vez que lo dice aquí. Usted sabe que bastantes veces usted encuentra esta frase a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las obras que tú le vas a presentar a Jesús? ¿En qué tú has echado sal? ¿En qué tú has sido influencia para echar sal? ¿De qué manera? Porque Él nos va a pagar, en pocas palabras, según nuestras obras. ¿Qué le vas a presentar? ¿Qué? Y esto también es preocupante. ¿Cuál ha sido tu servicio dentro de la iglesia? ¿O cuál ha sido tu servicio fuera de la iglesia? Porque no necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia, como muchas veces lo ponen. Es que si yo no estoy dentro de la iglesia haciendo algo, no estoy sirviendo. No, hay servicios también que es necesario hacerlo fuera de la iglesia. Muy importante. En relación, evidentemente, a nivel evangelístico. Ahí no hay discusión alguna dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es esa obra que tú has hecho? ¿Dentro o fuera? ¿O las dos? Pregúntate. Viene la otra pregunta. ¿En qué condiciones tú has echado sal en esas áreas de servicio, en esas obras, en esas acciones que tú has hecho?
Y quiero cerrar leyendo nuevamente Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Recuerda, Jesús le está diciendo, ya ustedes saben que cuando a ustedes se les contamina la sal, no pueden separar la sal de ese elemento contaminante. No la pueden separar. Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Bien, vamos a orar. Yo creo que hemos entendido muy bien estas parábolas de Jesús, que Él es la sal misma, porque gracias a Él es que nos hemos convertido nosotros en la sal de la tierra. Porque cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él fue la sal del mundo, así como fue la luz del mundo, que también le dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo. También nos transfirió esa simbología por lo que representa ser luz. Pero aquí también dice la sal de la tierra. Nosotros no llegamos a ser sal primero que Jesús. Jesús fue primero sal que nosotros. Y gracias a Él es que hemos sido pasados a ser también ahora la sal de la tierra. Y le puedo decir sin temor alguno y sin equivocarme que Jesús nunca perdió su capacidad de salar. Él era tanta sal que apenas abría la boca un poquito y decía un poquito, y eso causaba una controversia tremenda. A uno le era de enorme bendición y lo seguían, y a otro, bueno, ya usted sabe cómo se ponía. Un poquito nada más echaba. Definitivamente que Él fue sal. Ahora viene la otra pregunta. ¿Estamos nosotros siendo también sal? Otra pregunta. ¿Hemos perdido el sabor? Son preguntas que nosotros como hijos de Dios tenemos que escudriñarnos a nosotros y en nuestra intimidad. Espíritu Santo, ¿no? Muéstrame si yo he perdido el sabor de ser sal. ¿A dónde yo tengo que salar más? Definitivamente que estas son hermosas enseñanzas donde nos vemos a Jesús siendo ahora sal. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos instruyes a través de tu palabra. Tú nos llevas, Señor, de la mano a conocerte más, a mirar con profundidad cada una de las palabras de vida eterna que dejaste para nosotros, Señor, y que permanecen para nuestras almas, Señor, que nos escudriñan profundamente en nuestras mentes y nuestros corazones. Porque tú quieres, Señor, mucho fruto que llevarle al Padre para glorificar su santo y bendito nombre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que seamos sal, a que no sigamos perdiendo sabor, sino que aumentemos ese sabor. Y que si nos hemos entremezclado con elementos que contaminan nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra actividad, Señor, ayúdanos a recuperar esa salitre, porque somos la sal de esta tierra, Señor. Gracias, Jesús. Amén.